Buenas noches, somos el grupo número 15. Vamos a hablar sobre fuentes de radiación. Los integrantes Dayana Ospina, Juan Bustamante, Melissa Vargas Ramírez, Mónica María Londoño Garcés y Luisa Fernanda Oquendo Puerto. Listo, vamos a iniciar con la actividad número 1, donde nos piden que comparemos y analicemos la definición de fuente. Listo. Investigué qué es fuente en la RAE. Y fuente es un principio, fundamento, origen de algo. Listo. Tenemos dos partes en que los vamos a mirar, que es la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía colombiano, donde dice que fuente es cualquier cosa que nos exponga a radiación, ya sea ionizante, que es la peligrosa, como los rayos X, o ya sea la exposición de materiales radioactivos, los cuales podemos encontrar en la naturaleza, que no son peligrosos para nosotros, ¿cierto? Dice que los podemos encontrar en cualquier parte de la naturaleza. Incluso habla sobre radón, que es un gas noble, el cual es el resultado de la desintegración radioactiva natural del uranio. Listo. Ya según las recomendaciones del 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, nos habla sobre que fuente es considerada únicamente aquellas entidades en las cuales la protección radiológica puede ser utilizada de forma integral o puede ser de manera cuantitativa, o sea que la podemos contar, ¿cierto? O medir. Que ya sería los hospitales, las instalaciones donde utilicen materiales radioactivos. Listo. Entonces la comparación entre eso, que tienen dos diferentes definiciones, en la resolución 181434 es donde cualquier cosa que nos exponga a radiación, ya sea natural o no, ¿cierto? Ese es el significado de fuente. Y según las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, es solamente fuente las que pueden ser utilizadas de forma integral o se pueden medir. Listo. El segundo punto de esta actividad número 1 nos pide que dibujemos 5 equipos biomédicos para diagnosticar, intervenir o tratar neoplasias. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el tomógrafo. Listo. El tomógrafo, acá lo podemos observar, es el segundo de abajo. Listo. Es un equipo que trabaja con rayos X, es diseñado específicamente para obtener imágenes, qué pena, es el mamógrafo. El tomógrafo es un equipo donde nos permite realizar una ayuda diagnóstica a partir de los rayos X, ¿cierto? O sea, de todas estas que vamos a hablar, qué pena se me fue. De radiación ionizante. Qué pena con ustedes. Listo. El tomógrafo realiza tomas o cortes específicos de alguna parte del cuerpo, ¿cierto? Donde posteriormente los vamos a plasmar en una imagen. Bueno, así seguimos con el mamógrafo. Es un equipo que trabaja con rayos X, está específicamente realizado para obtener imágenes de la mama, ¿cierto? Eso va a ser en alta resolución. Acá podemos ver que ahí está el seno, llegan a sus partes y la oprime, ¿cierto? De esa manera se toma pues la muestra. Listo, seguimos con el fluoroscopio. Para mí este fluoroscopio es muy interesante porque es un tipo de radiografía que no es como el tomógrafo que sale como si fuera una foto. Se muestra como si fuera un video, es constante, donde se puede utilizar para realizar cateterismo, donde el personal médico necesita ver por dónde va a necesitar ver partes específicas en movimiento. Listo. Seguimos con el acelerador lineal, que es un equipo que apunta radiación a las neoplasias. Listo. Directamente es como muy específico y trata de no dañar
los tejidos que están a los lados, solo se enfoca específicamente en un solo lado. Listo. Y con esto se puede realizar varias terapias, que la radioterapia externa de haz de fotones. Listo. Seguimos con la tomografía por emisión de positrones o TEP, que es un equipo en el cual se realizan imágenes diagnósticas que van acompañados de una sustancia radiactiva, la cual es llamada marcador, la cual se introduce de manera intravenosa al paciente, ¿cierto? Eso va viajando hasta los tejidos, aproximadamente en un tiempo de 1 hora, se puede realizar pues ya el examen, donde se mete al escáner y este ya recibe las imágenes del marcador y ya la computadora convierte todas estas señales en imágenes 3D para su posterior interpretación. Listo. Listo, continuamos con el punto número 3. Les voy a explicar cómo se producen los X característicos y de frenado. Entonces tenemos que en esta interacción o choque, la energía cinética de un electrón es suficientemente elevado que puede ionizar o excitar a los electrones corticales del átomo que están en el ánodo. En este choque se produce un hueco en la órbita próxima. Qué pena, se produce un hueco en la órbita interna. Este hueco, al ser chocado con ese otro electrón, entonces nos queda como un hueco, pero inmediatamente se llena con otro electrón de otra órbita próxima, los que están en la parte de afuera. Emiten diferencia de energía existente por otro electrón de otra órbita próxima. Y en la imagen, entonces les voy a explicar como un poquito más sobre la imagen, que es lo que acabé de leer. ¿Listo? Entonces, un electrón que viene del cátodo se encuentra en el átomo del tuboceno del ánodo. Esa lineecita azul que se ve es por donde entra el electrón, o sea, ese es el cátodo que ingresa al tuboceno del ánodo, choca con uno de los electrones y que es la capa más interna, que se llama capa K, que es la que rodea todo se me fue. Es el que rodea pues como todo lo neutro, toda la, ¿cómo se llama esto? El átomo. No, el centro es el núcleo. No, el núcleo, qué pena con ustedes, el núcleo. Entonces, esa es la parte que rodea el núcleo, esa se llama la capa K. Entonces ahí lo que hace en ese espacio que queda, porque chocaron, lo que hace es que jala otro electrón de la capa superior y se restablece como todo el mecanismo otra vez, como todo el proceso. Y ahí es donde se convierte en un fotón de rayos X. Entonces eso es lo que se llama rayos X característica. Listo, y vamos entonces con lo que significa rayos X o radiación, rayos X, espérame. Qué pena, rayos X de frenado. Entonces lo que nos dice de rayos X de frenado es que es una radiación electromagnética producida por la desaceleración de una partícula cargada de baja masa, como por ejemplo un electrón. Debido a que el campo eléctrico producido por otra partícula con carga, como por ejemplo un núcleo anatómico, entonces se entiende que la radiación de frenado es cualquier radiación debida a la aceleración de una partícula cargada. ¿Y cómo lo explicamos en la imagen? Es la imagen de arriba, no la característica, sino la que aparece en la de arriba. Entonces, tenemos que un electrón va a encontrarse con un átomo de tuboceno de anodo, que es la linecita azulita que ingresa. La diferencia del de característico es que no va a chocar, sino que pasa entre los electrones, no choca con ninguno
pero al pasar por el núcleo, como el núcleo es carga positiva y los electrones son negativos, lo que va a intentar hacer el núcleo es como absorberlo o eliminarlo, pero como este electrón tiene suficiente carga, entonces logra pasar por el núcleo y seguir su trayectoria. ¿Qué es la única diferencia? Que como pues el núcleo no lo puede eliminar, pero sí le resta energía, entonces lo que hace es que frena, como en el momento que pasa, frena y lo desvía. O sea, él como tiene suficientemente energía, no se deja eliminar, pero pasa por un lado y sigue su trayectoria. No la que tenía, pero sigue su trayectoria y ahí es donde se va a convertir en un fotón de rayos X. Entonces, eso es lo que llamamos rayos X de frenado. Y continuamos con la otra pregunta, que es cómo se producen los rayos gamma. Los rayos gamma o rayos gamma es un tipo de radiación electrónica que está constituida por fotones y producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos. Debido a las altas energías que tiene estos rayos gamma, son constituidos por un tipo de radiación ionizante que son capaces de penetrar cualquier materia y ir más profundo. Y tienen como más fuerza que la radiación alfa o la radiación beta. También pueden causar daños muy graves en todo el núcleo de las células y es muy utilizado para esterilizar los equipos médicos o algunos alimentos. Siguiente. Bueno, continuamos con la actividad número 5. La actividad número 5, pues básicamente eran como unos conceptos básicos para poder entender como un poquito más a fondo pues el tema en general. Entonces hablamos sobre la inestabilidad nuclear. La inestabilidad nuclear es como un estado que aparece siempre que hay como un exceso de partículas en un átomo. ¿Qué causa esto? Entonces causa que el átomo emita otras partículas o radiaciones que pueden ser las alfa, las beta, las gamma, y pues ¿qué hace esto para lograr como estar en un estado de estabilidad nuclear? La desintegración radioactiva, entonces es precisamente pues ese proceso en donde pues pierde como esa intensidad de radiación el átomo por la emisión espontánea de ciertas radiaciones mediante un núcleo atómico, quedando así pues con menos energía de la que tenía inicialmente. Dentro de estas desintegraciones, entonces tenemos la desintegración alfa, que es cuando un elemento emite 2 protones y 2 neutrones. La desintegración beta es cuando pues, el núcleo del elemento emite un electrón, por lo que aumenta su número atómico en 1, pero su masa continúa igual. La captura electrónica pues es muy similar como a la desintegración beta más, precisamente pues un elemento se combina con un protón del núcleo y queda también con su número atómico pues con más 1 y su masa igual, perdón, su número atómico queda menor y su masa igual, pero la diferencia con la desintegración beta más es que pues tiene como unas características muy especiales porque pues es como el que captura el protón que quiere. La conversión interna, entonces es como esa desexcitación de un núcleo cuando cede energía a un electrón, dejando el átomo ionizado. Y las emisiones de rayos gamma, como lo explicaba la compañera Mónica, entonces se produce solamente acompañado de estas otras radiaciones, ya sean desintegraciones alfa o beta o en la desintegración de nucleídos. Bueno, en la actividad número 7 ya tenemos un ejercicio el cual nos dice que tenemos una población de 50.000 núcleos radiactivos de polonio 218 y que se sabe que de estos núcleos la constante de desintegración es de 0,0040 segundos a la menos 1. La primera pregunta nos dice que cuál es el significado que tiene el número 0,0040 segundos a la menos 1. Ese significado es darnos la constante lambda
Y cuando nos hablan de la constante lambda, nos están hablando de la probabilidad que tiene el elemento, en este caso el polonio, para desintegrarse en un segundo. Luego nos preguntan que cuántos núcleos de polonio 218 quedarán al cabo de 12 horas. Entonces, para poder desarrollar esta pregunta, debemos usar la ecuación exponencial de núcleos. Entonces, núcleos finales es igual a núcleos iniciales por Euler elevado a lambda por el tiempo. En este caso, el tiempo nos lo están dando en horas, entonces cuando desarrollamos la ecuación debemos cambiar como la última parte para poder convertir esas 12 horas. Entonces el ejercicio quedaría núcleos finales es igual a 50.000 núcleos que son los iniciales por Euler elevado a la constante que ya nos dieron, que es lambda, que es menos 0,0040 segundos a la menos 1, por 60, que equivale a los minutos que tiene, una hora, por 60 segundos, que son los segundos que tiene un minuto. Y eso lo multiplicamos por las 12 horas iniciales. En esa última parte se hace así, porque pues para que pueda dar el ejercicio y multiplicarlo con las horas que me están pidiendo. Entonces, pues ya eso se desarrolla en Excel, que es mucho más fácil hacer las operaciones, y pues ahí pusimos el pantallazo. El resultado de esa primera pregunta es de 4.50 exponencial a la menos 71. Eso quiere decir que decaerá 4.50 por 10 a la menos 71 núcleos al cabo de 12 horas. La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo debería pasar para que la población inicial se redujera a la mitad? Cuando nos hablan de reducir a la mitad, nos están hablando del tiempo de vida media del polonio. Entonces, necesitamos saber esos 50.000 núcleos, en cuánto tiempo pasarán a ser la mitad de esos 50.000. Entonces, debemos hallar ese tiempo de vida media, y el tiempo de vida media, esta es la ecuación. Tiempo de vida media es igual a logaritmo de 2 sobre lambda, que ya me la dieron en la parte inicial. Entonces, desarrollando esta ecuación nos da 173.28. Este resultado da en segundos, por lo que ese resultado debemos convertirlo a horas para que sea mucho más fácil expresarlo en cuántos minutos u horas se va a reducir a la mitad, o sea, el tiempo de vida medio. Entonces, para eso realizo una regla de 3 para poderlo expresar en minutos. Si un minuto son 60 segundos, 173.286, que son los que me están dando, ¿cuántos minutos son? Luego, nuevamente realizo una regla de 3 para expresarlo en horas, ya que los minutos me dieron 2.89, entonces, si una hora son 60 minutos, 2.89 minutos, ¿cuántas horas son? Y ya, pues el resultado en horas me dan 0.05 horas, que es el tiempo que debería pasar para que la población de núcleos inicial de polonio se redujera a la mitad, pero en horas. En la actividad 9 también vamos a desarrollar un ejercicio donde nos plantean, tenemos una muestra de tritio, isótopo radioactivo de hidrógeno de 500 gramos.
la cual contiene 2000 núcleos. El periodo de desintegración del tritio es de 12 años. Entonces debemos averiguar qué significa la cifra de 12 años. Como nos están diciendo que los 12 años es el periodo de desintegración, que nos está hablando del tiempo de vida media. ¿Qué quiere decir el tiempo de vida media? Es el tiempo que se demora el tritio en decaer o en desintegrarse a la mitad, pues como a la mitad de la actividad inicial que nos están planteando, que en este caso son los 2000 núcleos. Entonces, ¿cuáles son los datos que ya nos plantea pues como tal el ejercicio? Nos dice que los núcleos iniciales son de 2000 gramos, el periodo de desintegración es de 12 años, ya conocemos cuál es el valor de Euler y del logaritmo natural de 2. Aquí ya pues como en estos datos que tenemos iniciales ya colocamos a cuánto nos equivale la constante lambda. Pero ahora les voy a mostrar de dónde sacamos ese resultado. Lo primero que debemos de hacer antes de sacar pues como tal el valor de lambda, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esos 12 años a segundos y lo vamos a realizar por medio de la regla de 3. Entonces ya sabemos que una hora nos equivale a 3600 segundos. Entonces 24 horas, ¿a cuántos segundos equivale? Lo que vamos a hacer es coger los 3600 y los 3600 segundos y los vamos a multiplicar por 24 horas, que esto nos va a dar un resultado de 86.400 segundos en un día. Luego, ya al tener este resultado, si en un día tenemos 86.400 segundos, ¿cuánto tenemos en 366 días que nos equivale al año? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 86.400 por los 365 días que tiene el año, que esto nos va a dar un valor de 31.536 segundos en un año. Ya al tener este valor, lo que vamos a hacer, si en un año hay 31.536 segundos, ¿cuánto hay en 12 años? Entonces lo que hacemos es una multiplicación. Multiplicamos esos segundos por los 12 años que nos va a dar un resultado de 378.432 segundos. A esos segundos es lo que equivale 12 años. Ya al tener ese tiempo en segundo, ahora sí, vamos a hallar la constante lambda, que la vamos a hacer mediante la ecuación, que es lambda es igual al logaritmo natural de 2 por el tiempo de vida media. Como ya sabemos cuál es el valor de lambda, este valor lo vamos a dividir por el tiempo en segundos, el que nos dio anteriormente, que fueron 378.432 segundos, y eso nos va a dar el resultado 1.83162 exponencial a la menos 9. Ya al tener el valor de lambda, ahora sí vamos a hallar la actividad inicial. Entonces, la ecuación para hallar la actividad inicial es A es igual a lambda por los núcleos iniciales. Entonces, como ya conocemos el valor de lambda, que es 1.83163 exponencial a la menos 9, eso lo vamos a multiplicar por los núcleos iniciales, que son 2000. Y eso nos va a dar un valor de 3.663,26 exponencial a la menos 6 becquerelios. ¿Listo? Entonces, ese vendría siendo la actividad inicial. El segundo punto que nos dice que vamos a calcular la actividad de esa muestra, pero dentro de 36 años. ¿Y qué ecuación vamos a utilizar para hallar esta actividad? Vamos a utilizar la ecuación actividad final es igual a la actividad inicial por Euler elevado a lambda por tiempo. Entonces, como nos están dando el tiempo en años, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior,
vamos a pasar esos 36 años a segundos y igual utilizamos la misma regla de 3. Si sabemos que una hora equivale a 3.600 segundos, entonces 24 horas a cuánto equivale y así sucesivamente nos van a ir dando los resultados hasta llegar a si un año equivale a 31.536 segundos, a cuánto equivalen 36 años. Entonces esto nos va a dar un resultado de 11, espérame un segundito, yo lo amplío un poco. Esto nos va a dar un resultado en científica de 1.14 exponencial más 9. Y el número sería 1135 29 60 00.00. Listo. Ya teniendo el valor en segundos, ahora sí vamos a hallar la ecuación. Como ya tenemos la actividad inicial o la actividad 0, que fue la que hallamos anteriormente, que vendría siendo 3.66 326 exponencial a la menos 6, eso lo vamos a multiplicar por Euler, que Euler nos equivale a 2,71828 esas dos cifras las vamos a multiplicar y eso lo vamos a elevar a menos lambda, que ya sabemos que lambda nos equivale a 1.83162 exponencial a la menos 9. Esto lo multiplicamos por tiempo y la actividad final en esos 36 años nos va a dar un valor de 4.58 exponencial a la menos 7 becquerel. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchachos, hasta luego. Que estén bien. Gracias.